Vamos a llevar a cabo una charla sobre la paradoja de la estrategia Agile, ¿vale? Yo lo voy a contar un poco así retorcido, recóndito, y además lo voy a contar que no os lo vais a creer, lo voy a contar con un Excel, ¿vale? Este enlace os lo puedo pasar a todos ahora. Sí, pégalo en el chat y, El y chat. deberías poder acceder. Y ahí tenéis, es un Excel con 4 hojas para estructurar 4 ideas, ¿vale? A ver qué os parece, ¿de acuerdo? Y ahora mismo estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Eso es. Venga, pues bueno, pues aquí tenéis el enlace a un artículo que hace referencia al título que yo he cogido para esta misma charla. Y aquí tenéis un artículo, uno de los 20 mejores artículos que ponía en los últimos años de marketing y que anda por ahí en esas alturas de negocio, ¿vale? Ya empiezo a hablar de lo que quiero hablar. Bueno, pues entonces vamos a establecer una cronología, pero muy caprichosa, muy difusa, de por décadas. Luego vamos a hablar del enfoque que se hizo en cada década. Luego vamos a hacer un análisis de lo que pasó y luego una síntesis de lo que quiero proponer, ¿vale? A ver qué os parece. Bueno, la cronología que yo establezco, pero ya te digo, es que no tiene mucho rigor. Voy a hablar en los años 70, pues porque cuando nací yo, al finales, en el 68, fue cuando se reunió en la OTAN un montón de gente muy seria. Bueno, estos no, estos vinieron después, pero vino Bacchus Naur, bueno, y establecieron que esto era un guirigay, que esto no podía ser y que había que hacer algo sistemático y de ingeniería. Y ahí se bautizó. Vale, aquí se aportaron cosas por distinta gente, pero era todo muy estructurado, orientado a. Realmente no era estructurado, era orientado a los procesos, era orientado a los procesos, orientado a los procesos. Pero como era la primera vez que se estructuraban los procesos, entonces se le llamó estructurado, porque los procesos se escriben con algoritmos, con estructuras de control de flujo de ejecución. Eran los primeros bloques constitutivos. Se erradicaba el go-to para empezar la ingeniería del software, para empezar a hacer las cosas por piezas, estructuras, unas dentro de otras, para empezar a hacerlo bien. Se le llamó estructurado, pero era orientado a procesos. Era el mundo de C, de ADA, ¿vale? De COBOL, procesos. Vale, entonces de aquí salieron unos estudios que, por supuesto, en el 68 se reunieron. Créeme que hasta finales de los 70 no empezaron a aparecer. Esos estudios empezaron a aparecer y cuajaron en la cascada, lo que todo el mundo entiende por la metodología en cascada, que nadie publicó, que nadie dijo hay que hacer la cascada. Es más, a uno que no recuerdo el nombre, lo tengo por ahí en un documento, que no recuerdo el nombre, que le puso nombre para defender él el modelo iterativo, el pobre autor que le puso nombre a lo que se hacía, que nadie lo había publicado, hay que hacer una cascada, tal cual. El que le puso nombre para decir lo que se estaba haciendo, que era mal, porque él defendía lo iterativo, pues a ese autor se le achaca que es el autor de la metodología en cascada, que no. Bueno, pues salió la cascada y durante años estas ideas se aplicaron. Pero todo esto que pone aquí no tiene nada que ver con la cascada. No tiene nada que ver. Pero claro, el Río Grande iba con la cascada, todo el mundo seguía haciendo cosas muy orientadas a procesos, pero el mundo de la orientación a objetos, que bueno, que sepáis que nació con la estructurada, ¿eh? El libro de Dijkstra del 72 tiene 3 partes, la tercera es Simula, ¿eh? Simula, que es el previo a Smalltalk. Pero bueno, luego, mientras todo el mundo hacía la cascada, por aquí salió pues, el tema de Smalltalk, la orientación a objetos, y a lo largo de, oye, estos son 2 décadas, las 80 y los 90, bueno, pues Bertrand Meyer hizo sus aportaciones, Bárbara Liskov, bueno, aquí hubo mucha gente. Y entonces, de repente, oye, apareció la web, apareció la posibilidad de hacer las cosas diferente, apareció en el mundo de marketing, de negocio, de gestión de empresas, de emprendimiento, de liderazgo. En ese mundo apareció un manifiesto Clutrain que os recomiendo leer, ¿vale? 2 años antes del manifiesto ágil, ¿vale? Entonces, estos fueron 20 años de hacer las cosas en cascada, entre comillas, mal, todo el mundo ahora os cuento, y 20 años de la orientación a objetos cuajando, junto con los métodos iterativos, que luego llegaron en la década del 2000 y en la del 2010, y ahora estamos empezando la del 2020. Entonces, esto fue como, hasta aquí, lo de atrás era un poco galimatías, vamos a hacer ingeniería,
20 años aplicando lo que aquí se había descubierto, ahora hablamos, pero cuajando con la orientación a objetos y lo iterativo. La salida en el año 2000, ¿por qué en el año 2000? Porque había salido la web en el 91 y porque la web daba posibilidad de hacer cosas increíbles. Entonces los de arriba, los de gestión, los de tal, hicieron este manifiesto. Y entonces, esto fue a finales de los 90 también. Y entonces inmediatamente esto se trajo al mundo del desarrollo. ¿Vale? Estas 2 décadas, bueno, ha habido RUP. RUP es escasamente conocido, está ubicado en proyectos militares, en proyectos muy grandes de administración, bueno, y entornos de desarrollo como Eclipse, ¿vale? Y Streaming Programming también está en proyectos militares, en gestión de negocios, entornos de desarrollo, ¿vale? Pero en el año 2000, que es cuando empieza esta década, de inmediato sale un movimiento ágil, ¿vale? Esto eran 2 metodologías pues, con más o menos publicidad y más o menos peso, pero de inmediato esto se transformó en un momento ágil y se confundió en el año 2000 también con toda esta ola de emprendimiento, del lean startupismo. Y aquí es donde yo quiero separar como otra columna, otra gente. Aquí estuvieron personas importantes como Brady Woods, que ahora Elon Musk no es capaz de mantener una conversación con él, Ken Beck, otro tío increíble, pero aquí están gente como Robert Martin, Alistair Cooper, Sutherland, que yo tengo una seria crítica para esta gente de aquí. Esta sería la cronología. El enfoque. Y el enfoque aquí en esta década pues se cuajaron ideas muy importantes de puntos de función, de estimaciones, y se hacían estimaciones a largo plazo, se intentaban hacer, costaba horrores, y tenían, bueno, distintos mecanismos. Tenían herramientas o técnicas para la toma de requisitos y diagramas de flujo de datos para el, para el análisis y el modelo entidad-relación, que es puro SQL, que está hoy vivo más que nunca. Bueno, igual que siempre, solo que tiene nuevos amigos. Aquí se hicieron cosas muy grandiosas, ¿vale? Aquí se ha empezado a hablar de arquitectura de capas, que sigue vigente, por más que algunos hablen mal de ella ahora. Aquí se habló de acoplamiento, de cohesión, de cosas fundamentales. Y bueno, también se habló de cosas horrorosas como ordinogramas antes de programar cualquier código. Bueno, eso fue un desacierto. Aquí se habló de muchas cosas y unas de peso. Vale, muy bien. Todos estos estudios se fueron, una vez que pasados unos años empezaron a conocer entre las empresas, entonces empezaron a aparecer puntos de función, metodología Yurdo, metodología Meris, metodologías, te lo aseguro, mogollón de metodologías. La administración española tenía una métrica que conozco personalmente a uno de los elaboradores y me dice que era una vergüenza. Metodologías por todos lados, quédate con esto, porque a lo mejor luego te suena que está pasando lo mismo. Y entonces, ¿cómo se hacían las estimaciones? Te chupabas el dedo y multiplicabas por 4, ¿de acuerdo? Vale, aquí en requisitos. Bueno, en requisitos aquí había un cuaderno de carga que era inmantenible, que no se sabía lo que estaba en cada momento requisitado, y herramientas. Empezaron a llegar herramientas para poder gestionar ese inmantenible cuaderno de carga que le llamaban y otros nombres que ahora da igual. Los requisitos eran casi en modo texto, bueno, muy terrible, y herramientas, eso sí, llegaban, y fíjate lo que te digo porque luego a lo mejor se parece, llegaban vestidos de traje, porque en aquel tiempo llevaban traje, ahora quizás a lo mejor no vienen traje, vienen con pantalón corto y pelos largos. Estos llegaban de traje y corbata y nominados, y entonces llegaban los de las herramientas Case y te vendían unas cosas que iban a solucionar todos los problemas de los proyectos, porque los proyectos no salían bien. De hecho, eso fue el motivo de la reunión de la OTAN, y de hecho esto ha ido ocurriendo durante estas 2 décadas, puesto que si no, no hubiera salido la alternativa que salió de iterativos. Entonces aquí se enfocó mogollón en temas de gestión, en temas de requisitos, pero cuando llegó el tema de análisis de diseño, todo lo que se había escrito es que ausencia por completo, ausencia o incluso burla, porque tú veías un proyecto y veías que el primer módulo que tenía el proyecto era el módulo de variables globales, que era lo absolutamente contrario a lo que estaban proponiendo la gente que estaba hablando de diseño modular. Entonces era como, ¿qué ha pasado? Pero si se habló muchísimo aquí de esto y de repente esto desapareció.
y que de aquí, que se había hablado un poco, léete los informes, y de aquí que había salido una técnica y era sencilla y venga, va. De repente empezaron a salir herramientas case y a hablarse con unas formas, cada metodología. Recuerda esto porque a lo mejor luego te recuerda exactamente lo que está pasando. Vale, pues esto desapareció. ¿Y tema de programación? Bueno, pues programación estructurada. Con que no tenga GoTo, vale. Encontrado a false, igual no te he encontrado. Ole, ole, ole. Vamos, si resucita Dijkstra, la palma de inmediato, ¿vale? Y esto sigue programándolo la gente hoy. Esto no es programación estructurada. Entonces era como, se estudió mogollón de esto, aportaciones y presentes de programación estructurada, diseño estructurado, análisis estructurado, y también se establecieron unas técnicas de esto, pero esto se multiplicó por 10 y esto desapareció. Era como lo de abajo da igual, lo de abajo da igual. Bueno, 20 años estuvo así hasta que, más por el tema del manifiesto ágil, del movimiento ágil, mucho más que por RUP, sin duda, cuajó en el año 95, esto en el 97, esto en el 2001, salió a la luz el tema de, bueno, pues los proyectos de gestión iterativa. En RUP tienes fases con iteraciones que van incrementando el producto, va dirigido por riesgos y tiene estimaciones iterativas, como decía el militar americano. Los planes no valen de nada, pero no pares de hacer planes. Replanifica y replanifica y replanifica. Y tienen planes pues a corto y a largo plazo. Esto era RUP. A esto se le ha achacado que era muy pesado porque tenía muchos planes, tenía mucho vocabulario, tenía UML y esto empezó a no gustar a esta gente, se empezó a hablar peyorativamente de esto y esto como quedó funcionando y tus clientes eran los militares, pues todo esto estaba muy bien. Estos señores fueron los primeros que trajeron ideas que hoy están en todos lados de MVC. Son los que trajeron del MVC, de la programación de gráficos por computadora, lo sacaron de ahí, fue Jacobson el que lo sacó de ahí para aplicarlo en la organización de cualquier proyecto. Modelo vista controlador. Vale, estos señores incidieron en métricas del software y te decían que de pruebas pues podías hacer al final, no recomendable, al principio, recomendable, TFD, e incluso en la siguiente versión, en la segunda edición, perdón, ya dijeron, oye, que si quieres hacer TDD también podrías hacer TDD. Estos eran serios, bueno, bien. Grady Butch es el primero que yo le he oído hablar de despliegue continuo, al primero que yo he oído hablar, en el 95, ¿vale? Yo antes no lo había oído. Pero realmente quien cuajó todo esto, el despliegue continuo y con las herramientas de DevOps y con, bueno, esto es una maravilla lo que han hecho, bueno, es que tocaba hacerlo. Se empezó por levantar lenguajes, luego se enfocó la gente en diseño, luego se está trabajando en pruebas, pero cada cosa lleva su tiempo. Al principio, con empezar a programar medianamente bien, valía. Esto le han dado un arreón impresionante en tema de pruebas. Vale, pero ¿qué ocurrió? En tema de gestión, el Streaming Programming fue disruptivo. No continuó la línea de RUP de unos procesos de ingeniería con unos modelados, con unos artefactos que todos luego puedo medir y de ahí sacar unas estimaciones a largo plazo. No. Streaming Programming, bueno, salió primero con una nomenclatura, el juego de la planificación, pero luego, como se vio que había, entre comillas, ganado Scrum, y el vocabulario que reinaba era el de Scrum, sacó la segunda edición, pero ya hablaba de historias de usuario. Pero en ambos casos, y de sprints y tal, en ambos casos, en las dos ediciones se están proponiendo estimaciones a corto plazo, ¿vale? A corto plazo. Pero luego sí que te comento que hay libros que tienen planificaciones trimestrales, pero no en el original, pero sí en posteriores. Y también en un proyecto suyo puedes ver cómo él comienza con un sprint cero, del que yo no le he conseguido leer nada a él de su puño y letra hablando del sprint cero, pero en sus proyectos lleva sprint cero. Entonces es como un poco raro y empieza una de mis denuncias. Si crees que te cuesta mucho entender todo este mundo, no, es porque lo están presentando muy, muy improvisadamente, muy complicadamente y muy un poco por todos lados. Vale, pero a la postre las iteraciones se convirtieron en sprints. No hay fases, pero luego sí hay trimestrales con el tiempo. Bueno, vale. Para mí es más de lo mismo, intentando cambiar nombres y poniendo un poquito el acento en unas cosas que RUP no ponía. Los casos de uso se convirtieron en historias de usuario, pero como luego las historias de usuario se podían torcer, retorcer, reunir, partir, lo que quieras. Entonces,
Hombre, sí, todo caso de uso es una historia de usuario, pero una historia de usuario no es un caso de uso, por Dios, porque esto ya es cualquier cosa. Vale, llega una tarjeta con unas pruebas de aceptación por detrás y una conversación de la que luego hablaremos. Vale, muy bien. Y de repente llega una técnica que nos deslumbra el mundo entero. Mientras que durante años era obvio que había que diseñar, luego programar y luego probar, luego de repente alguien nos refrescó y dijo, no, puedes diseñar, probar, escribir las pruebas primero y luego escribir el código. Y dijeron, joder, pues esto es muy interesante. Claro, es que si yo hago primero las pruebas y luego el código, yo no me dejo influir cuando hago las pruebas por el código que ya he escrito. Si quiero hacer unas buenas pruebas de caja negra, yo debería ignorar por completo la implementación. Qué mejor que nunca que hacerlas primero. Vale, eso es TFD. Pero este señor, Ken Beck, vino flipando con una cosa muy gorda. Es, no, no, no diseñes. El diseño es emergente. El diseño va emergiendo poco a poco, porque refactorizamos. ¿Pero qué refactorizamos? Refactorizamos el código mínimo que hemos escrito para superar una prueba, pero sin ningún tipo de diseño previo. Y entonces esto es TDD. Esto es TDD. Primero escribo el código de la prueba, luego escribo el código mínimo para superar la prueba, violando todos los principios de diseño que pudiera violar, me da igual, el código mínimo para hacer funcionar la prueba en ese instante, y entonces luego, cuando ya tengo las cosas funcionando con una red de seguridad, entonces cuando luego me planteo empezar a aportar diseño, ¿vale? Muy bien, esto fue refrescante, sorprendente. Hay un debate sobre si esto es productivo o no desde hace 20 años. Vaya, ¿y entonces qué pasó? Pues igual que aquí hubo unos estudios, sobre todo en temas de diseño, mogollón, diseño, acoplamiento, 7 tipos de acoplamientos, no sé cuántos tipos de cohesión, la programación estructurada, hablando de precondiciones, hablando de poscondiciones, hablando de invariantes de bucles, que era necesario, pero de todo eso no se habló nada. Ahora se ha tenido que volver a obligadamente, se ha tenido que volver a hablar de estas cosas porque la gente no entendía a Bárbara Liskov, el principio de sustitución de Liskov, que exige que la precondición sea más débil y la poscondición más fuerte. Entonces, claro, hubo que traer esto. Pero de esto ya había vuelto a hablar Bertrand Meyer, pero se hicieron muchos estudios, tal cual, pero resultó que todo quedó resumido en herramientas para los de arriba, para los de gestión, para los analistas, para los de requisitos, para los jefes, entiéndeme, y daba igual el código. Esto es lo que ocurrió. Aquí hubo mogollón de estudios con ideas francamente novedosas, aunque estén en debate, y un montón de trabajo hecho. Y de todo este trabajo hecho, ¿qué pasó? Que esto, desde mi punto de vista, en particular, Streaming Programming, por supuesto, se mezcló con Scrum, como ya he comentado, no con Rup, por supuesto. Rup es como una propuesta pesada, aunque realmente es un framework que te dice que puede ser más pesado o más ligero según tú necesites. Y Streaming Programming es del movimiento Agile, pero se juntó con Scrum, ¿vale? Y luego con el tiempo, porque estoy hablando de 20 años, se mezcló con Kanban, aportó los Burdams, y entonces luego se mezcló con Lean, con los Lean Project. Entonces trajeron luego técnicas de timeboxing, todo esto iba surgiendo mediante blogs, bueno, dabas la vuelta a la esquina y te encontrabas, que ahora hay que, vale, timeboxing, cuidado que el timeboxing salió, pero ahora los que tienen canales y hacían posts y charlas que vendían timeboxing, ahora te dicen que no uses timeboxing, ¿vale? No, perdón, que no uses el planning poker, que el planning poker ya no se usa. Es más, que ahora no se estima nada. Y Sutherland pues dice, oye, que hace tiempo te dije que hicieras esto, pero ahora, no, no, ni eso, no estimes. Luego te cuenta por qué, tal cual, y no estimes, ya, ya. Pero los proyectos en la realidad, en la empresa, por lo que yo hablo con gente de empresa, bueno, yo hablo con gente de empresa pues porque colaborando con empresas, pues conozco una docena, 15, 20 habré conocido en mi vida, y hablo con otra gente que habla con empresas, pero también hablamos con los alumnos de los másters, de 3, 4 másters, y son de empresa. Entonces, también preguntas y te cuentan cosas. Y entonces resulta que todo esto que se había estudiado por aquí del movimiento Agile, bueno, cuando nos lo llevamos a la empresa, tienen un calendario y de todo lo que se había estudiado y hablado, nada, nada de nada, casi nada de nada. De repente, lo que habían hablado de que hay que estimar en corto, ahora sacan épicas, pero eso no es estimar en grande. De repente, esto era para equipos pequeños,
Y ahora empiezan a hacer Scrum de Scrums. Pero bueno, ahora ya lo han metido Safe y le han metido ya lo han hecho exactamente igual que Root, os lo advierto, ¿vale? Hay que cambiar todo el vocabulario, pero es lo mismo. Ya, pero con esto de las historias de usuario, al final, como no se documenta, bueno, pues lo que ocurre es que se está perdiendo una trazabilidad de los requisitos en el software, pues de manera bestial. ¿Y qué pasó en diseño? Que estos señores que escribían aquí, en todos sus libros daban por hecho, yo creo, que sabías un montón de diseño. Yo creo, ¿eh? Creo. ¿Y por qué? Pues lo creo porque tienen mucha cultura, porque esta gente viene de la comunidad de Smalltalk. Este señor Ken Beck había escrito patrones en Smalltalk antes de que se conocieran los patrones por el mundo, ¿vale? Entonces, esta gente era muy culta, muy sabia y sabía mogollón. Esta otra persona, pues, por decir el liderazgo de Grady Boots, pues hizo hincapié en las relaciones de clases, bueno, relaciones de clases que ahora han cambiado el nombre a todo y se llaman dependencias. Vale, este señor estuvo estableciendo pautas de diseño. Yo creo que esta gente era muy seria, yo creo que nunca les he visto una página rara, y de repente todo aquel trabajo de diseño que venía de atrás y que habían acumulado con la orientación a objeto personas de estas dos corrientes, se resume en Solid, nada más, solo Solid. El volumen de teoría que hay en estas dos capas de análisis, diseño e implementación es bastante más grande que el volumen de teoría que requiere la capa de disciplinas. Y de repente todo este trabajo de aquí se resume en Solid. Pero claro, como esto empezaba a no ir por ningún lado, porque con la idea de estimaciones cortas y un montón de metodologías hablando de gestión de business agile, ya hablan de business agile, desvirtuando con épicas a medio largo plazo, desvirtuando con Scrum de Scrums, con Product Owners que no son representantes de los stakeholders, sino que es uno del equipo. Bueno, con una aplicación, igual que aquí hubo una teoría y no se aplicó para nada como se tenía que haber aplicado, sobre todo en las disciplinas en las que se había hecho grandes aportaciones, aquí de repente de esto no te encuentras casi nada en la empresa. ¿Qué es lo que te encuentras? Te encuentras que aparece el libro de Growing with Objects y entonces el TDD completamente desvirtuado, ahora resulta que es outside in, porque no pueden decir top down, no pueden decir que es una mini cascada, pero le cambian el nombre, pero me llamo TDD y digo que yo también soy TDD y hago una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con TDD y lo lleno todo de pruebas. Y como en esta década las pruebas, todavía los frameworks requerían que hubiera una interfaz, entonces lleno todo de inyecciones. Y entonces un sobrediseño. Y hoy en día, con la boca abierta, bien tragando todos los multiparadigmas, cualquier cosa que salga, vamos a arreglar los problemas. Y cada vez más cosas, y cada vez más cosas. Y como no va, entonces tenemos que meter Domain Driven Design. Porque como ahora, con el agilismo, con la estimación en corto, con la visión de túnel, no da para hacer los modelos que se hacían antes, entonces, bueno, pero vamos a meter DDD. Y en DDD te sugieren que hagas un modelo del dominio y que respetes con un lenguaje ubicuo, o sea, lo que se hacía desde el 95 en RUP. Pero como todavía esto no va, entonces le metemos arquitectura hexagonal. Pero el diseño no era emergente. No, toma, la plantilla, venga, aplícala. Pero si no tengo múltiples clientes, actores o roles, llámale como quieras, ¿por qué tienes que hacer tantas interfaces? No, tú aplica la plantilla. ¿Y el refactoring? Pues, ¿qué ocurre? Que yo, por más que hablo con gente que no es de la élite, por supuesto, que somos normales, me dicen que los códigos están escritos horrorosos, con sobrediseño, más complicado hoy en día con multiparadigmas, porque en algunos proyectos pueda tener mucho sentido. Muy bien. Ahora al software, ya el tío Bob, a un cacho de software le llama caso de uso, pero si caso de uso era un concepto de requisitos, señor. El lío que se está montando aquí. ¿Y en qué está acabando? En que todos montamos la herramienta de SonarQube, en que todos montamos las frameworks de Unit, de JUnit,
la herramienta de Jenkins o la oportuna que tú consideres, está todo el ecosistema, tenemos contratado un DevOps con todas las herramientas del mundo, pero los proyectos no salen. Esto es un análisis sesgado. ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿Sí? Vale. ¿Qué es lo que he visto yo? Lo que veo yo es que en la década de los 70 se hicieron unos estudios y se aportó muchísimo en la implementación de la programación estructurada, el diseño modular, el análisis estructurado y estas cosas. Y aquí se aportó también, pero yo no recuerdo grandes volúmenes. Y en cambio, cuando se fue a aplicar toda esta teoría, de repente se invirtió los de arriba. Los que compran las herramientas, los que deciden las estrategias, pero los diseñadores, los que sacan los requisitos, los proyectos, los que programan, los que sacan los proyectos, a estos no se les atendió casi nada, casi nada. De hecho, en esta época no había herramientas ni de formateo, ni de métricas, no había nada de nada. No, 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 las herramientas eran para aquí arriba. ¿Qué es lo que creo? Que se está repitiendo exactamente lo mismo. Que hubo un movimiento, pero esta vez no fue uno, fueron dos. Al principio hubo un movimiento, vamos a hacerlo bien. Ahora hay dos movimientos. Oye, vamos a hacerlo bien, pero de dos maneras. Y ahora hablo de las dos maneras. Vale, muy bien, pues vamos a hacerlo bien. Pero cuando se ha ido a llevar a cabo, de verdad, yo lo que veo es que de TDD, que es de lo que con más fuerza se habla de streaming programming, no veo que se haya llevado a cabo en la empresa. No, no, veo que no. Y en cambio veo que hay muchísimo de negocio, muchísimo de historias de usuario, mucho de hablar de estas capas de estas disciplinas y que estamos volviendo a tener el mismo fracaso en proyectos. Hombre, en la misma medida, no, en la misma medida no. Quizás hayamos reducido mogollón el tanto por ciento de proyectos fracasados. Bueno, según los índices de, ay, ¿cómo se llama? De Standish Group, sí, ahora hay menos proyectos fracasados. Y te digo, no, ahora lo que pasa es que nadie se atreve a hacer grandes proyectos como se hacían antes. Es que a lo mejor no hay que hacer grandes proyectos. Vale, pues ahí vamos, ¿de acuerdo? Para acabar de cerrar este apartado. Aquí os pongo el artículo de la paradoja entre el disparo a la luna. Venga, vamos a llegar a aquel pico de aquella montaña. Venga, esto va a ser increíble. Vamos a hacer un sistema que vamos a entregar dentro de 3 años. Entre eso y una visión de túnel que le da de allá y le venga, tú no te líes con, tú tienes que tener cosas funcionando, tienes que tener cosas funcionando, pero no levantas la vista para ver dónde vas. Entonces, pues, lo que vengo a proponer es una visión en el camino intermedia. ¿Y qué diferencia hay entre estas dos y estas dos? ¿Pero por qué dices estas dos? Si esta era la cascada y estas son las 3 iterativas. Ya, pero estas dos tienen algo en común, lo cual hizo que este RUP creo que no cayera muy bien. ¿Por qué? Porque estas dos, y la mala era la cascada, estas dos eran muy técnicas, muy formales, muy completas, muy ordenadas. Te daban un algoritmo, te daban un método de desarrollo, que es como antes se llamaban los procesos de desarrollo. Ingeniería del software, métodos de desarrollo, ciclos de vida del software, proceso de desarrollo, que le cambien el nombre, me da igual. La cuestión es que te lo pueden dar como un algoritmo muy ordenado, muy completo, muy formal. Tienes que hacer esto con esta entrada, esta salida, con muchas técnicas, ahora este diagrama, ahora este otro diagrama. Y esto, que fue una de las cosas que más asco dio del mundo de la cascada, porque con todo este trabajo, y seguían sin funcionar los proyectos, lo heredó RUP, que es muy técnico, muy formal, muy completo, ¿verdad? Y es un algoritmo. Pero ambos son predictivos. Ambos son predictivos. Pero este no ha acertado un carajo. Ya, pero este, como es iterativo, trae lo bueno de lo técnico, de lo formal, de lo completo, de lo ordenado, pero también trabaja a corto plazo. Y entonces es adaptativo. ¿Por qué? Pues porque estima a largo y a corto plazo. Mientras que la cascada solo era a corto plazo. Y el mundo Agile es a largo plazo. Y el mundo Agile es solo a corto plazo. Así que este sería un punto de compromiso. Un punto de compromiso. Que es lo que resolvería la paradoja del Moonshine Agile. ¿Por qué dicen que es una paradoja? Porque si tú hablas del mundo Agile, entonces tú tienes esa visión de túnel,
Tú no te molestas en hacer unos modelados del dominio, unos requisitos superficiales, unas estimaciones iniciales. Todas esas disciplinas te las saltas porque tú tienes que entregar código produciendo porque es otra forma de trabajar. Muy bien, todo guiado por pruebas. Vale, entonces, ¿qué pasa? Pues que estos señores de la cascada, lo que quieren es llegar a aquel pico, estos señores lo que hacen es, por la experiencia pasada, aquello fue un error, pues miramos a plazo corto y yo quiero software funcionando. Vale, muy bien. Vale, pero ¿y por qué? ¿Qué tiene de paradoja? Porque no tiene sentido hablar de estrategia agile. Si tú hablas de estrategia, y te lo explica muy bien el artículo y el otro que está también referenciado, una estrategia requiere parar un momento, analizar datos que has recapitulado, coger información, tomar una decisión y decidir cuál va a ser el siguiente camino. Sin duda, el camino de mañana y de la siguiente semana va a ser con muchísima más alta probabilidad que el camino que, sin detalle y con una probabilidad menor, se cumplirá por adelantado, porque sabemos que los planes nunca acaban de funcionar. Pero sí tengo lo que antes hablaban en ingeniería de orden de magnitud. Tengo unos volúmenes, tengo unas unidades que si sé interpretar bien, entonces me puede llevar por un camino. Pero esta forma de trabajar no es la de Agile. La forma de trabajar de Agile es una estimación a plazo corto. Sin duda requiere expertos, pero muy buenos expertos. Para hacer TDD no considero que esté cualquier persona capacitada con la formación habitual como para salir a hacer TDD. Segundo, el mundo Agile, tanto los libros de XP como de todos los posteriores que lo complementan, porque es que, como dice Bertrand Meyer, tras la larga odisea de la lectura de miles de páginas del movimiento Agile, una cosa así, más o menos. Bueno, es que lo dicen muy informal, es que no lo dan completo, no te dicen exactamente lo que hay que hacer, además te lo dan desordenado y lo que te dan son como listas de heurísticas, de cosas buenas de la vida. XP te da 4 valores, no recuerdo, 12 principios y 14 prácticas. Scrum no se puede, bueno, Scrum, la definición de Scrum, tras el apartado en que se define Scrum, viene, Scrum es deliberadamente incompleto, es incompleto. Entonces, no están dando el algoritmo, no están dando un método de desarrollo, no están dando un proceso, están dando pautas que los expertos que saben equilibrar y saben hacer maravillas pueden llevar a cabo. Y es muy, muy adaptativo. Y esto está muy, muy, muy enfocado al startupismo, al lean startupismo bueno, es que lo dice el propio Ken Beck. Esto es una metodología científica, divertida, esto no sé dónde lo saca, de bajo riesgo. Creo que en el libro vuelve a hablar 2 veces de riesgo, nada más. No sé por qué habla de eso. Y dice que es para equipos pequeños y con requisitos muy cambiantes. Para equipos pequeños y de requisitos muy cambiantes. De verdad, están hablando de startups. Están hablando de startups. ¿Y qué ocurre? Que el sector informático es muy, muy, muy grande. Muy grande. Con aplicaciones heredadas que hay que recuperar o con proyectos de ingeniería que te requieren estándares y modelos y cumplir un montón de cosas. Pero a mí me da la sensación de que la universidad lo que ha hecho es pues lo contrario que de lo que debería hacer. Y bueno, lo dijo Dijkstra. La cita más o menos viene a decir algo así como la universidad no tiene el coraje de enfrentarse a la impartición de las ciencias duras y es más, se enorgullece cada vez que saca un plan de estudios más infantil. Esto lo dijo Dijkstra hace 30 años, ¿sí? 30 años, ¿sí? Y parece que está pasando eso, parece que está pasando eso. Parece que se está enseñando un mogollón de gestión, mogollón de requisitos, venga, mucho de gestión, de requisitos, de Scrum, de historias de usuario, resumimos con Solid y nos vamos para allá. Y yo creo que justamente hay que hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque ya 2 veces nos ha pasado que si la gente no se entera de esto y no se aplica esto, entonces si la gente no se entera
de las disciplinas duras del software, que son software. Entonces, este vacío no lo va a cubrir ningún DevOps de 80.000 euros al año, con todas las herramientas del mundo y con los mejores product owners y con las mejores... No, no lo va a arreglar nadie si el equipo no aplica bien las disciplinas de implementación, diseño y pruebas. Entonces, yo es que creo que queda por hablar un montón todavía, otra vez, de todo lo que se ha visto. Porque además es un acumulado, señores. Lo único que han hecho es cambiar el nombre de mogollón de cosas. Mirar, del diseño modular, pues se habló en términos estructurados. Entonces, hablaba de funciones, ahora daría igual. Vale. Fíjate que ahora se pone de moda la palabra arquitectura modular, porque como la gente se ha vuelto loca con los microservicios, la gente cree que va a acabar arreglando los proyectos, metiendo herramientas, metiendo nuevas tecnologías, metiendo nuevos paradigmas de lenguaje de programación, cuando los proyectos con no tantas herramientas, los libros seminales de XP y de Scrum dicen, con un simple Excel podrías tener toda la gestión. Lo dicen, así de pasada. Pero no, la gente se mete el Trello, el Jira, el otro. Ay, se me ha ido. He abierto un paréntesis dentro de otro paréntesis y se me ha ido. Me cachis en la mar. Me desordenó la cabeza, perdonad. Se están metiendo mogollón de microservicios y como se están metiendo mogollón de microservicios, no era más que sistemas orientados a objetos distribuidos, pero con toda una verborrea nueva, inside, outside, y no sé qué, y tal y cual, pero todo esto ya estaba muy trabajado. Pero con un vocabulario nuevo parece que te adentras a un mundo completamente diferente, y no, no es más que diseño orientado a objetos, pero a nivel de la arquitectura del sistema. Entonces, como había tanta gente tan loca haciendo microservicios y aplicando estas cosas, Martin Fowler te saca un articulito, búscalo por ahí, un post de arquitectura modular, que vuelve a hablar de diseño modular. De no te flipes tanto, no te flipes tanto. Si solo hay que hacerlo bien, si es que solo hay que hacerlo bien. Si es que no lo arreglas con más tecnologías, no lo arreglas con tantas herramientas, si lo que hay que hacer es el software bien. Y cuando ya lo hagas bien, sin duda una herramienta te puede ayudar a optimizar. Pero lo que no podemos es, no haciendo el software bien, el software que codifico, que diseño, que pruebo, si yo no hago el software bien, por mucho que meta una herramienta de gestión o de requisitos o lo que sea, eso no va a salir. Entonces, se está cambiando el nombre a todo, pero es que habría que volver a estudiar un poco todo lo que se ha estudiado, todo lo que se sabe. Se le ha cambiado el nombre a todo, ahora ya no se llaman relaciones, ahora se llaman dependencias. Bueno, vale. Ahora no se llama cohesión, ahora se llama principio de única responsabilidad. Bueno, vale. Ahora no se llama acoplamiento, ahora se llama agnosticismo. Bueno, vale. Pero tenemos que encontrar un sitio donde nos digan, oye, mira, esto es así, taca, 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 taca. Y no es tan disperso. Solo que es que hay un doble o triple vocabulario. Esto parece más bien, pues como cuando llegó la civilización a los anglosajones, que lo que hicieron fueron duplicarles el lenguaje. Ellos tenían sus palabras, crown, wrong, rain, wrong, y entonces luego les trajeron pues natural, artificial, bueno, todas las palabras latinas y duplicaron, ¿vale? Es como que comeros esto también, ¿vale? Vale, pues lo que está pasando es que, pues eso, que el inglés tiene cientos de miles de palabras, porque es que realmente son dos. Vale, sí. Bueno, pues ahora mismo la situación es un poco tensa. ¿Por qué? Porque es que hablar de diseño es hablar por duplicado. Hablar como se hablaba o hablar como se habla ahora. Hombre, mejor como se habla ahora. Ya, pero es que no hay ningún libro que organice todo esto de forma coherente y que no se contradigan unos autores con otros. Entonces yo te recomiendo la bibliografía de Ruth, porque si lo entiendes en estos términos, te aseguro que saltar a esto es casi evidente. Pero lo mismo han hecho no solo en la disciplina de análisis y diseño, lo mismo han hecho en requisitos. Hace años se inventó esto como escenarios, la señorita, la primera que yo se lo leí era Rebecca Brooks, pero luego tuvo la fortuna Jacobson de reunirlo en el concepto de caso de uso. Bueno, es una unidad de requisitos, es lo único que aportó, pero es que encontrar la unidad de las cosas es muy importante. Vale, había escenarios, lo reúne en una unidad, pero es que esto no ha aportado nada. Y es más, ha destruido las bondades de la trazabilidad de los casos de uso.
que justifica cada uno de los controladores. Hablan de ello, pero no lo ponen sistemático. Si le llegas un Dio Rupert, es que es sencillo. Y ahora en vez de gestión se le llama negocio, y ahora en vez de iterativo se le llama ciclos, o en vez de fases se le llama ciclos, y en vez de iteraciones se le llama sprints. Vale, le han cambiado el nombre a todo, pero es más o menos lo mismo. Fíjate si es lo mismo, ¿eh? Cuando yo entré en la universidad hablaban de datos, entrada, salida y procesos. Y esto lo entiende todo el mundo, ¿no? Datos, entrada, salida y procesos, ¿verdad? Sí. Vale. Cuando yo empecé con Ruby, que es lo que yo tiré cuando me hice profe, se hablaba de, y ya era como, ya le están cambiando el nombre a todo. Entidad, interfaz y control. Vale. Pues cuando esto estaba establecido, de repente en el mundo Agile te encuentras que cuando habla de la arquitectura REST, habla de que cada recurso es una entidad que tiene un estado, sí. Pero cuando luego te vas a los frameworks que implementan esas ideas, a la vista que escucha peticiones HTTP le llaman recurso. A la vista, a la interfaz que está escuchando HTTP de un endpoint de la API REST, a ese que simplemente está oyendo la entrada-salida de una petición y que debería responder, a ese le llaman recurso. Entonces nos empezamos a volver locos. ¿Me seguís por dónde voy? Pero es que los de PHP le llaman controller. A ese cacho de código que es una vista que está escuchando HTTP, a ese le llaman controller. Es que ellos originalmente escribían unos scripts enormes y no partían nada en nada, entonces le llamaban controller, bueno, porque le llaman controller, ya está. Vale, y a las vistas de atrás, bueno, si es a un correo le llamamos service, pero si es a la base de datos le llamo DAO. Y ahora si cambio a la estructura de datos le llamo collection. Antes eran vistas, vistas de la persistencia, vistas del correo, eran vistas por atrás y por delante. Vista interfaz gráfica, vista de comunicaciones, si me atacan, eran vistas, eran interfaces. Ahora tienen nombre cada cosa diferente. El controlador han pasado a llamarle también service, pero service no era uno de los nombres que le daban a las vistas de un correo, por ejemplo. No, no, ahora también hay controladores que le llaman service, business service, y entonces también le han cambiado el nombre y le llaman presenter, pero ahora ya la locura, pues el tío ahora también le llama caso de uso. Bueno, entonces ya no saben, ya cuando hablamos ya no distinguimos nada. Entonces, ¿qué es lo que os propongo? Ostras, yo os propongo que os forméis, que os reforméis otra vez, que lo estoy viendo, que masivamente extendido, hay gente que ha completado unos estudios de grado y que están muy bien, pero yo creo que habría que repasarlo relacionándolo todo, porque si te lo han enseñado en distintos momentos, distintas asignaturas, distintos profesores, y el agilismo en distintos instantes del tiempo ha ido contando distintas cosas, entonces estaría bien verlo todo reunido, todo relacionado como un repaso. Pero eso sí, claro, hablando mucho, mucho, mucho de diseño, porque además conceptos como cohesión y acoplamiento son necesarios para saber hacer buenos requisitos con casos de uso. Entonces la propuesta que yo os digo es formaros, coger mucha cultura en diseño, sobre todo. En programación, ¿qué quieres que te diga? Poco. No vaya a ser que te pongas a empezar a aprender todos los paradigmas del mundo, cuando con un solo paradigma se resuelven los proyectos. Es posible que este área se hubiera resuelto un poquito mejor con este otro paradigma. Ya, pero es que si el proyecto no lo tenemos bien, no lo vamos a arreglar por meter 4 paradigmas. Entonces yo no recomiendo mucho lo que ahora, con una fuerza vigorante, se está metiendo en la década de los 20, que es los multiparadigmas. Yo no os lo recomiendo, yo no le veo el sentido, no veo un esfuerzo tremendo, ya no solo full stack, dentro de cada uno de los, de cada uno de los, de cada uno de, bueno, del backend, del frontend, por hablar de lo típico, de repente me encuentro con que yo tengo distintas áreas y entonces aquí está orientado a datos, y entonces uso registros, y entonces esto es un objeto, y entonces esto es una función lambda, y entonces esto es un, bueno, de verdad, cuando todo se podía resolver con un paradigma, porque un paradigma es una forma de resolver cualquier problema, solo que con unas técnicas, no con todas, con unas. Entonces, si con unas se puede resolver, no veo que por un DevOps o muchos paradigmas se arreglen las cosas. Yo repasaba bien diseño, porque he constatado a lo largo de mis años, en los últimos años,
que está escaso, que está muy escaso, muy escaso. Hay tanta gente que no ha oído hablar de los conceptos que debería haber oído hablar, como de los que ha oído hablar todos, como el que los ha oído pero no los llega a entender, los ha oído pero no lo aplica en la empresa. O sea, es como un reparto muy equilibrado. Hay de todo, hay de todo. Pero claro, el 50% de respuestas inadecuadas no es la persona idónea, competente para desarrollar software. Yo me tiraría a diseño, pensaría mucho en diseño, me simplificaría hasta que viera que todos hablan de lo mismo, hablaría poco de programación, me metería bastante en pruebas, y cuando ya supiera diseño, programación y pruebas en un paradigma, entonces me metería en requisitos y me aclararía entre casos de uso y de ahí saltaría historias de usuario. Os recomiendo que paséis por RUP, es una recomendación, para que de ahí, que es una orquesta perfectamente milimetrada, de ahí saltas al agilismo en cuanto hacemos un poquito de jazz, porque ya somos maestros de música clásica y entonces ahora nos podemos mirar, guiñar un ojo y decir, venga, va, aumenta el ritmo que vamos. Bueno, es que no sé lo que hacen los de jazz. Yo te recomiendo que te hagas clásico y que luego te vuelvas moderno, ¿vale? Y entonces, pues que luego pasaras por casos de uso, historias de usuario, y que luego, oye, que metieras en despliegue, sin duda, y desde mi punto de vista, si estás en el desarrollo de software, lo último, meterte en temas de negocio. ¿Por qué? Pues porque eso es, entre comillas, de otra gente, que algún día saldrá el perfil bien formado de esa gente, pero quizás no es específicamente de una persona de software, ¿vale? Y esa es la visión que tengo yo, que se ha hecho enfoque en unas cosas en la historia para luego no aplicarse. Se ha hecho enfoque a lo largo en la historia para luego no aplicarse. Yo lo que te estoy proponiendo es, oye, vamos a darle caña a los temas que merecen bien de caña. Y no vamos a distraernos con los pisos de arriba o con todos los paradigmas o con todas las tecnologías. Porque instalar SonarQube para luego no saber interpretar ninguna métrica, pues francamente, es quedar bien, nada más. Aquí Luis comenta un invitado que nos está escuchando, Oscar Vicente. Dice, pues a mí me parece que el negocio y el contexto es fundamental a la hora de diseñar un sistema, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y qué le comentamos? Hombre, que en RUP lo primero que hacen es el modelo del dominio. En RUP lo primero que hacen es el modelo del dominio, que es desde el año 95 que lo tienen así de claro lo importante que es el modelo del dominio y el modelo del negocio. Puedes leerlo en los textos de RUP desde el año 95. Modelo del dominio, modelo del negocio. Pero si te lees el libro entero, observarás que hablan lo justo de ello, lo justo. Y contrástalo con todo lo que se está hablando del negocio y mira a ver, haz tú la conclusión, ¿me sigues? Es que ya se hablaba de él. Es que Eran, yo creo que un poco has dado la clave tú antes cuando has dicho que mucho de lo que se habla ahora parece que está enfocado a empresas que no saben todavía el software que tienen que hacer para ganar dinero, que son las startups. Pero hay empresas que tienen clarísimo el software que tienen que hacer y que por culpa de usar una metodología bueno, que tiene un diseño emergente, por así decirlo, al final el software sale muchísimo más caro porque descubres qué es lo que tiene que hacer a medida que lo vas haciendo y tienes que rehacer mucho. Que si no sabes lo que tienes que hacer, pues está bien una metodología que te permita descubrir, pero si tienes clarísimo lo que tienes que hacer, ¿no? Si tienes un poquito de orden, pues a lo mejor vas un poco más a tiro hecho, ¿no? Y puedes reutilizar, organizar, eso es, paralelizar, porque otro de los problemas que tiene el no saber a dónde vas. Claro, cuando una persona desarrolla sola, pues bueno, a lo mejor puede decir, ahora tiro por aquí, ahora tiro por allí, ¿no? Pero cuando tienes un conjunto de gente que tiene que hacer cosas, si se pone cada uno a descubrir así un poco, no es cierto porque hay sprints y los sprints sí que se planifican y se toman decisiones, pero claro, la visión de túnel a un único sprint vista, pues a lo mejor hace retrabajar mucho cuando tienes claro lo que tienes que hacer, ¿no? A lo mejor el problema que tenemos es que en informáticos somos mucho de, parece que todo es la solución a tus problemas y no justificamos demasiado o no justificamos lo suficiente en qué contexto eso es útil. Nos ponemos a claro. decir, mira, esto está muy bien. Sí, Bueno, sí. estará muy bien en un determinado caso, pero explícame mejor el caso en el que está bien
Claro, porque si no, a lo mejor estoy haciéndolo mal por elegir esa técnica, ¿no? claro. Esto es lo mismo que lo que ha pasado con patrones. Te enseño patrones. Vale, entonces la gente se queda con una lista de recetas y empieza a aplicar patrones donde no debería aplicar patrones. Y esto lo hemos visto todos. ¿Estáis de acuerdo, por favor? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se han saltado los principios de diseño, que no son 5, no son solid, ¿vale? Bueno, además es que son solid, no son principios. El cuarto no es un principio, eso es un segundino que se ha inventado él. Léetelo con atención. Pone que es aplicar correctamente otros 2 principios. Entonces, eso no es un principio. En la inyección de dependencias es la palabrita que, la inversión de dependencias que se inventó y que se puso de moda. Entonces, ¿qué pasa? Que como realmente la gente no sabe principios porque se ha quedado con solid o con salt, entonces no sabe cuándo aplicar un patrón o cuándo no aplicar un patrón. No sabe cuándo un código es bueno y cuándo un código es malo. No sabe y se crea un vacío que está dando problemas en proyectos que no deberían dar problemas, caramba, y en problemas y en proyectos que sí, que oye, que son problemáticos, pero que no deberían dar tantos problemas, caramba. Son vacíos, yo creo que son vacíos o agujeros que no resuelve nadie. Luego también un poco lo que decías, ¿no? Yo creo que la falta de conexión entre las nuevas propuestas. Porque está XP y está en Scrum, pero hombre, son muy complementarios, ¿no? En ciertos aspectos, pero cada uno te cuenta lo que le da la gana de su propia Sí, propuesta. Y luego sí, está DDD y arquitectura hexagonal, que comparten en cierto área, te hablan de lo mismo, de cómo estructurar los servicios para que estén desacoplados, pero no hacen el esfuerzo de intentar unificar, como lo que decías, ¿no? Como sí que hizo Rup de, coño, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a poner un vocabulario común encima de la mesa, vamos a organizarnos entre todos, ¿no? Porque se supone que lo que pretendes es avanzar en la claro, disciplina, ¿no? RUP a lo mejor es que como RUP está muy enfocado también al software militar y no sé qué, yo creo que ha tenido muy mala fama, pero que sepáis que RUP fue gente refrescante, que cada uno propuso su metodología, igual que hoy hay 25 ideas del agilismo diferentes y entre unos se contradicen con otros. RUP antes de unificarse, por ahí viene el RUP, el Rational Unified Process, se unificaron 3 de los que más convergencia tenían, los que mejor se entendían y también por curiosidad, los que más seguidores tenían. Hicieron un esfuerzo de estandarización y lo regalaron al mundo. Pero no sé, es como que sentó algo mal, o algo así. Y a Rup se le ve como un demonio de UML y terrible. Yo creo que una buena formación pasaría a saber hacer un proyecto con Rup y otro proyecto Agile, que es Rup, pero con muchísima menos modelado, con mucho menos de esto, con mucho menos de lo otro, más al tiro. De hecho, yo Bueno, en pero alguna también, consultoría he empezado un proyecto con Rup y a mitad he dicho, bueno, pues ahora ya vamos a agilizar, ¿eh? Pero porque ya lo tienen claro. Yo creo que Rup aclara mucho. Bueno, sí, ¿no? dime. Y luego también decir, hacer un proyecto Agile no es hacer un proyecto Agile. Hay que tomar decisiones sobre, bueno, qué, de hecho lo que decías tú, ¿no? Scrum no sé cómo has dicho, explícitamente incompleto. O sea, si quieres aplicar una metodología, un proceso Agile, primero le tienes que adaptar a tu idiosincrasia. Pero a lo mejor no sabes cuál es tu idiosincrasia. O sea, no hay una receta, hay como un marco de trabajo en el que tú tienes que elegir. Sí, hay Y unas hay veces, heurísticas. claro, a lo mejor no tienes la madurez suficiente como para saber en tu contexto si necesitas Scrum o necesitas Kanban o necesitas Scrumban o simplemente necesitas XP en el sentido de que, bueno, iteraciones cortas con feedback constante y ya está. No hace falta tener una persona que se llame Scrum Master para asegurar que todos hacemos las ceremonias. Pues oye, a lo mejor nosotros somos mayorcitos y si nos tenemos que dar feedback nos lo vamos a poder dar, ¿no? Que no lo sé, ¿no? Que al final eso de las metodologías ágiles, hay muchas, muy variadas y dependerá cada caso cuál será interesante. En cambio, el proceso unificado de desarrollo es una cosa un poco más estructurada ¿no? Que focaliza un poco más en software, ¿no? Que ahí sí que estamos todos más o menos de acuerdo en lo que hay que hacer. Sí, además te da una estructura de proyecto. Yo no quiero que nadie se quede en RUB, ni soy el hijo de RUB, ni vendo RUB, ni nada, pero me parece que pedagógicamente estructura la cabeza de manera preclara para luego saltar al agilismo sin que te cueste, porque lo que yo estoy viendo es que la gente que se le ha formado con agilismo, que no conoce nada de RUB, tiene un lío gordo, muy gordo.
Entonces, la propuesta que yo os hago es esa, tener un pie en un sitio y otro pie en otro lado. Y luego tú las caderas te cargas sobre una pierna o te cargas sobre otra pierna como te dé la gana. Bueno, pues depende. Yo siempre pongo el ejemplo de si me pides una merendola, oye, Luis, porfa, ayúdame, anda, la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Yo 1 hora antes de salir del trabajo paso por un chino y yo, vamos, te hago una merendola tirado. ¿Por qué? Porque soy experto en preparar fiestas. Pero si me dices, Luis, quiero que me prepares la boda, si me pides un bodorrio, ostras, me siento contigo y empiezo a hacer un plan. Y eso que como soy experto en fiestas, tío, que un bodorrio me supera, que ¿cuántos comensales son? 180, ostras, que tengo que organizar un montón de cosas. Entonces, a veces planifico y a veces no lo improviso, pero porque un proyecto y otro proyecto no tienen nada que ver. Entonces, cómo puede ser que los propios libros de agilismo dicen, somos para equipos pequeños? ¿Qué pasa con los equipos grandes? ¿Qué pasa con los equipos grandes? Y para requisitos muy cambiantes, ¿qué pasa para los proyectos que los requisitos no son tan cambiantes? Que eso es una moda. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con el resto? Es que la gente está como las cigüeñas con una pierna encogida, haciendo equilibrios, cuando yo creo que podía sentar el pie y conocer más alternativas que le van a ayudar. Yo creo, eso es lo que... Sí, hay. Luego también está ¿no? Un tema de la formación, ¿no? ¿Qué formación tenemos los desarrolladores? Ya no voy a buscar culpables, digo qué formación tenemos, ¿no? A lo mejor, efectivamente, por las prisas, porque mañana sale una tecnología nueva, porque parece que estamos cegados en las tecnologías, pues nos olvidamos de los principios, ¿no? Y efectivamente lo que tú dices es, quizás tendríamos que pararnos a pensar en cómo identificar software de calidad, ¿no? Para luego intentar hacerlo de calidad, pero tanto por exceso como por defecto, porque lo que decías tú, el sobrediseño también cuesta dinero. Quiero decir, a lo mejor aplicar técnicas de desacoplamiento en todos los sitios, pues al final tienes una carga encima de la mesa o con la mochila, ¿no? Que al final te hace ir mucho más lento, Capas y te capas añade de complejidad. interfaces, capas y capas de interfaces y nunca llega luego la otra alternativa, cuando además, aunque llegara la alternativa, yo tardo 0, en meter una capa de interfaces. Si está bien modularizado un sistema, yo lo adapto en un pispás. No tengo por qué meter la interfaz por si viene. Eso es un Jagni. Entonces sí, se hace mucho sobre diseño. Yo creo que bueno, que sí, que los culpables yo los tengo claros y no hace falta que salgas a buscarlos, pero estás de acuerdo con que son los profesores, ¿no? Sí, Bueno, depende. O sea, en la universidad somos muy culpables sí. quizás por los planes de estudio, porque al final, si preguntas a un profesor, siempre te va a decir que para su disciplina no hay tiempo. Si preguntas al de matemáticas, te va a decir, es que cómo voy a dar yo todas las matemáticas que tengo que dar en una asignatura cuatrimestral de lo que sea, ¿no? O sea, Sí. entonces el que diseña el plan de estudios, pues a lo mejor debería fijarse en que hay cosas importantes en el desarrollo de software que no se están cubriendo bien y luego también los propios profesores, pues a lo mejor no priorizan lo más importante dentro de la asignatura y a lo No. mejor pues eso, se afanan en explicar pues cosas que a lo mejor no son las relevantes o de una manera que es memorizar, pero luego no lo aplico, ¿no? Pues siempre, ahí es el reto que tenemos siempre, ¿no? Intentar hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, perdonad que tengo el perro al lado. Pero bueno, poco a poco lo estamos intentando. Ah, bueno, sí, sí. Nosotros en particular estamos ahí en el Master Cloud Apps. Y eso es lo que intentamos. Yo en mi primer módulo lo que intento es ese equilibrio, incidir mucho en diseño, contar Ruby y XP de forma equilibrada, pero vosotros en tecnologías, no enseñáis solo hexagonal y enseñáis solo microservicios, enseñáis cómo hacer bien un monolito y luego cómo eso se transforma en algo escalable, ¿cierto? Claro, es que al final, esperar, es que tengo aquí el perro. Espera, le voy a guardar para poder hablar, que si no, no puedo hablar. Vale, 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 vale. Sí, mira, estoy leyendo comentarios de Oscar, por ejemplo. Agile no es malo per se. No, no, para nada. Yo Sí. no digo. Tiene cosas muy buenas. Refactoring es como para caer de rodillas. Tiene cosas buenísimas. El concepto de Product Owner es glorioso, pero llevado bien a cabo. No, no, yo no digo que el Agile sea un monstruo, ¿eh? No, no, no digo nada de eso. Dime, Mica, perdona.
No, nada, lo decía que al final yo creo que en la complementariedad está la clave, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado. ¿Por qué nosotros cuando montamos el máster de desarrollo backend o máster cloud apps hemos decidido que más de un tercio del contenido sea programar bien? Porque es la clave, porque si no sabes identificar cuándo un código es entendible, modular, es adaptable, es extensible, pues al final de nada sirve que hablemos de Kubernetes, de cloud, de contenedores. Porque sí, eso te puede ayudar en el corto plazo a controlar tecnologías. Obviamente, si sabes una tecnología, puede ser más efectivo en el corto plazo para solucionar un problema. Pero ¿no? Las dificultades de un proyecto software vienen por la calidad del propio software, ¿no? Por al Sí, final, por lo que estamos hablando, si todos los proyectos fueran greenfield, fueran nuevos y fueran pequeños, pues a lo mejor no costaría tanto o no sería tan importante hacer software mantenible, porque esos proyectos rara vez se mantienen si son nuevos. Pero es que la vida real, ¿qué nos dice? Pues la experiencia nos dice que los proyectos son cada vez más grandes, cada vez más longevos y que tienen que durar, y la modularidad está en la clave. Y el desacoplamiento está en la clave. Y el desacoplamiento puede tener muchas formas, como decías antes. Y ahora el desacoplamiento tiene forma de microservicios. Pero durante mucho tiempo el desacoplamiento era básicamente clases desacopladas entre sí. Entonces, sabiendo identificar, ¿no? Que el principio de diseño, pues lo podemos aplicar en muchos contextos. yo además quiero añadir una maldad también, porque los profesores son culpables, los autores y vendehumos, si tú quieres, también son culpables, pero toda la comunidad que lee lo fácil o que lee tecnologías y aplica tecnologías cuando no tenía que aplicar tecnologías. Mica, sin nombres y apellidos, pero tú recuerdas por 2 veces diciendo a una empresa que no, por favor, que no montes microservicios, que nosotros no, que no te vamos a ayudar, ¿cómo te voy a ayudar a que hagas eso cuando no tiene nada que ver? Por favor. Entonces, yo creo que en la comunidad hay mogollón de gente, y digo una maldad nada más, ¿vale? Ahí al aire, esto es una charla, mogollón de gente que si aplica tecnología, si practica con la tecnología, entonces ya puede ir a una entrevista de trabajo diciendo que ha aplicado la tecnología. Porque es que de Claro, verdad que está tan extendido, gente intentando aplicar cosas que no vienen a cuento, que se podía, que el problema no, el problema del proyecto no era ese, de esa tecnología, era que es que estabas haciéndolo mal. pero también un poco lo que decías antes, la crítica a Uncle Bob. Es que ahora es posible, no lo sé, pero es posible que si en una entrevista de trabajo ya te sabes los principios SOLID, parece que ya sabes programar. Y lo que decías tú, no, pero si es que los principios SOLID son la punta del iceberg, es lo mínimo, bueno, ya si los conoces es porque tienes un mínimo interés, pero tienes que ser consciente de que son manifiestamente incompletos y bueno, y puede que en muchos casos sean sobre diseño, que es lo que estamos hablando, ¿no? Si intentas desacoplar todo, absolutamente de todo, pues lo que hemos hablado siempre, el típico ejemplo, ¿no? Para que vayas a cambiar el sistema de persistencia. Sí, si el día que pases de una base de datos relacional a una base de datos no SQL, tu menor de los problemas va a ser la clase o el interfaz. Ya, O sea, ese va a ser el menor de tus problemas. eso entiendo Pero, yo. pero bueno, por lo menos tienes interés en hacer código, ¿no? Desarrollar software de calidad. Lo que pasa es que, claro, al final la dificultad que hay para acceder al contenido, pues un poco lo que decías, ¿no? Que hay muchos autores que durante mucho tiempo han hecho mucho por la calidad del software, pero ahora a lo mejor, claro, es un libro así, ¿no? El del Bertrand Meyer que decías, ¿no? El del Sí, kilo, ¿cuánto ese era? siempre lo yo. El 2,2 kilos, 200 gramos. Claro, ahora ya estamos en una dinámica que no es posible leer un libro así. Entonces ahí sí que es cierto que tenemos la culpa los autores de que cuando un desarrollador intenta aprender, pues no se lo dejamos fácil, para nada fácil, lo que hablábamos antes. Yo quiero aprender DDD y resulta que DDD te está contando cosas que por un lado te valen para los microservicios, pero por otro lado te vale para estructurar de manera, bueno, por capas desacoplada el propio microservicio, pero además te habla de modelo de dominio, pero todo eso, claro, no tiene absolutamente nada que ver con la palabra microservicio que nació luego más tarde. Entonces, un esfuerzo por intentar crear una teoría, no te digo una teoría del todo como la física que todo lo gobierne, pero coño, ponernos un poco de acuerdo en los vocabularios, Sí. pues tampoco nos vendría mal, digo yo, ¿no? Buah, eso es terrible. A ti te pasa igual cuando vamos de empresa en empresa y te aterrizas en una comunidad de PHP o te vas a una comunidad de C++ o te vas a una comunidad
de otras tecnologías, es que de verdad es un auténtico lío, pero yo tengo incluso la nítida sensación de que a veces cuando hablan entre ellos tampoco se entienden. Y lo he corroborado unas cuantas veces, ¿sabes? Es que es la comunidad entera la que está hablando como con palabras vacías, muy raro, muy raro. No te digo que antes fuera perfecto y que toda la comunidad, no, no. Antes, realmente antes la sensación que yo tengo de antes del 2000, es que había programadores y había muy pocos que subieran de arquitectura y de diseño. Pero claro, es que los programadores no diseñaban, sino que solo hacían los arquitectos y los de diseño. Y los programadores solo sabían programar. Pero es que ahora el programador se le ha exigido, de hecho ya se le ha dejado de llamar programador y se le ha pasado a llamar desarrollador, porque se le exige que sepa de diseño. Hombre, claro, es que era obvio. Es que para qué va a haber uno haciendo el diseño y luego tú lo programas. Entonces lo que ocurre es que ahora al programador se le llama desarrollador porque se le exige que sepa de diseño, de programación y de pruebas. Sí, lo que pasa es que, claro, ¿cuál es el problema? Pues al final el problema viene cuando se pervierten las cosas. Porque si un arquitecto es la persona con experiencia implicada en el proyecto que ayuda a los que tienen menos experiencia a sentar las bases, a sentar la arquitectura de un software grande, pues eso, dicho así, pinta bien. Pero cuando los arquitectos son unos señores que en su, ¿no? en su despacho en la torre de cristal marcan las líneas maestras de un software que ni siquiera sabe lo que hace y cuando vienen los problemas desaparecen, ¿no? Cuando el ejército de desarrolladores tiene que llevar eso a la práctica y cuando se encuentran los problemas, ahí no hay nadie al que llamar, pues Claro, claro, ese es el problema. Y eso entiendo lo que es lo que ha denostado, ¿no? A los arquitectos software, que van como por sí, encima del porque bien y del mal, ¿no? mucho arquitecto se ha convertido en arquitecto de PPT, de dibujitos de ideas, de no sé qué, pero no. O sea, que te remangues ahora mismo y que resuelvas estas líneas, las más jodidas de todo el proyecto, las tienes que hacer tú. Rup te dice, el arquitecto es el que está programando las primeras líneas Sí, maestras que establecen todas las sí. conexiones y está sacando los casos de uso más chungos de todo el proyecto. Y cuando eso ya está funcionando, entonces vendrá el equipo de desarrollo a acabar el Claro, resto, que se hace pero igual. por eso tiene tan mala prensa el UML. Porque si el UML es la herramienta de esos arquitectos de corbata, pues entonces es un problema pasarlo a código. Ah, Claro, no, cuidado, que he dicho de claro. PPT, no de UML. El UML es sagrado, No, ¿eh? sí, sí, no, ya, pero muchas veces las cajas con flechas lo aguantan todo, porque una flecha Ya. que medio se ve, ¿no? Es un triángulo, ¿esto qué es? ¿Un triangulito? ¿Es un rombo Sí, negro o blanco? Da igual. No, sí. ¿cómo que da igual? ¿Cómo que da igual? O sea, es lo que tenga que ser, ¿no? Y ese es el problema, pero claro, lo que dices tú, un buen arquitecto es el que te monta la arquitectura, pero con software funcionando. O sea, Funcionando. un buen arquitecto es el que, claro, como dice XP, sí, sí, la primera iteración no es un conjunto de PPTs o unos pseudo UMLs o unos UMLs poco formales. No, no. Las primeras iteraciones, el software tiene que compilar, tiene que funcionar. Lo que pasa es que, yo qué sé, pues a lo mejor el login del usuario no te lo implemento, porque es lo de menos. Lo que Claro. implementamos es, pues yo qué sé, el proceso, el pipeline de transformación, con el sistema plugable de procesos, yo qué sé, la parte, lo que dices tú, la parte jodida, pero funcionando. En Ruby lo tiene muy claro. En Ruby es los de más riesgo. Los de más riesgo. En XP se suele atender al ROI y entonces manda al cliente, pero bueno. Sí. La cosa Pero es que, bueno, que nada, que yo creo que se estuvo haciendo de una manera, o sea, como visión de, venga, vamos a aquel pico de la montaña y con la ley del péndulo que rige a la humanidad entera, vamos dando tesis, antítesis, vamos dando bandazos y no es que vayamos perdidos, es que vamos dando bandazos, pero cada vez nos vamos centrando más, cada vez nos vamos centrando más. Pero como esto es un fractal y cuanto más avanzamos en ciencia, más se descubren cosas y otra vez más péndulo, ¿de acuerdo? Entonces, no es que vayamos mal. Yo creo que hemos pasado de la cascada que cometió errores muy graves, hemos pasado al otro extremo, a no gestionar nada, a no estimar nada, a no modelar nada al principio, a no documentar nada, porque antes se hizo muy mal. Y yo creo que deberíamos empezar a tender a un punto intermedio. Creo que RUP es una cosa que te puede ayudar, pero sería el punto de equilibrio entre mirar al cielo, a tiro a la luna, o mirar al suelo nada más. No, hombre, habrá que mirar el camino, habrá que mirar lo que voy a andar ahora y lo que voy a andar durante unas semanas y unos meses, con menor probabilidad, pero un punto intermedio, un compromiso, que es uno de los conceptos recurrentes de la ACM. O sea que tampoco estoy yo
proponiendo nada. Y tampoco estoy proponiendo nada de nada, puesto que RUP es un puro framework que te dice, aplique usted más o menos modelado, más o menos técnico, según el bodorrio y la merendola. Pero es que tampoco lo dijo el primero RUP, es que lo dijo Crystal Clear, que es de Alistair Cooper, que trabajó en RUP. Entonces, es leer, es volver a leer y no dejarnos llevar por fanatismos y por palabras vacías, que es lo que creo que está reinando, creo. Sí, el hype, la moda, el nombre, arquitectura hexagonal, ¿no? Ni arquitectura ni hexagonal, Sí, pero alguien le puso ese nombre y para adelante. Y luego no te creas tú que está tan bien modelada o... ¿no? Porque aquí cada uno se preocupa de una cosa, ¿no? ¿Cómo aplicar arquitectura hexagonal en JavaScript? Bueno, 10.000 millones de implementaciones diferentes. sí. Bueno, tampoco habrá tantas diferentes, o sea, será pim pam pum, ¿no? Bueno, pues ahí cada uno lo interpreta de una manera, tal. Tengo entendido, creo que alguien me dijo que en una charla de lista de curvas le dijeron, bueno, pero y enséñanos tú cómo lo llevas a cabo. Y dijo, no, 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 eso yo no. Claro. Bueno, ya depende, ¿no? Yo me acuerdo una vez cuando empecé a aprender JavaScript, ¿no? Que dije en una lista de correo de gente que sabía mucho de JavaScript, oye, ¿y cómo hacéis la orientación a objetos en JavaScript? Porque antes, cuando no se podía hacer clases, me decían, no, hombre, pues depende, en cada caso de una manera, pero tampoco es tan importante, porque muchas veces ni hacemos orientación a objetos. Y claro, yo me quedé así como diciendo, joder, si sois los expertos, tendríais una decisión formada sobre esto, ¿no? Pues no, bueno, es que el mundo es un poco más caótico. Los que venimos de Java como lenguaje maestro o lenguaje materno, perdón, pues vivimos ¿no? con un poco esos corsés que nos guiaban por el camino, que hay gente que decía que íbamos demasiado rígidos, ¿no? Pues Pero bueno, oye, yo creo que también son enfoques. por todos lados, ¿eh? Porque yo recuerdo ir a una charla, el ponente dar una charla sobre orientación a objetos. Estoy hablando de hace veintitantos años, 25 años. Da una charla de orientación a objetos, nos vamos a su despacho, me enseña el código y eran todo clases con funciones estáticas de C. ¿Me sigues? Todo. Entonces es en todos lados. Yo de los expertos, yo no me fío, ¿sabes? Es que no me fío. Es que no me Cada fío. uno hace lo que pueda. Pues bueno, chicos, los que estáis todavía por aquí, que nada, simplemente deciros que, bueno, que esto es un poco una charla para que entendáis y veáis lo que nosotros entendemos por la calidad de software, como hay muchos aspectos que tener en cuenta, como lo que se escucha ahora, pues está muy bien y hay muchos aspectos de arquitectura, de software, de metodologías que están muy bien, pero viéndolo con un enfoque histórico, pues se enriquece mucho más, ¿no? Es un poco lo que Luis hace en el módulo 1 del máster, que habla de calidad software fundamentalmente en todos sus aspectos. Y luego nosotros, otros profesores y yo, venimos con la parte más tecnológica que apoyada en esos cimientos, pues ya nos podemos permitir, bueno, pues seguir avanzando. De esa manera, de alguna manera en el máster pretendemos dar una visión holística del desarrollo backend, ¿no? No queremos hablar del desarrollo en general porque somos conscientes de las especificidades de otros tipos de desarrollo, pero de alguna manera en el desarrollo backend consideramos que cubrimos un poco todos los aspectos. Por lo menos tenemos la visión global. Otra cosa es la profundidad con la que vayamos a cada punto, que lamentablemente en un año pues parece que no, pero no da tiempo a casi nada, entendedme, ¿no? Y nada, si estáis animados, pues el máster es una forma interesante de aprender. Y si estáis interesados específicamente en esta parte de calidad, pues Luis también trabaja con la gente de Escuela IT, también da formaciones a empresas, así que bueno, si os ha gustado la charla, pues ya sabéis, tenéis nuestros datos de contacto por Twitter y por el correo, LinkedIn, etcétera. Así que nada, no sé si tenéis algún comentario, alguna cosita, que hemos estado aquí hablando nosotros, y aunque habéis estado aquí por el chat, algún último comentario que queráis hacer. Yo agradecer su atención, Eso es. que no es fácil. Gracias. Yo me imagino con el calor que hace no se puede estar ni en la calle, entonces estarán con una cervecita fresquita, con su aire acondicionado y aquí en vez de poner la tele, pues nos ponen a nosotros. Así que nada. Bueno, chicos, Venga, un placer. un placer. Vamos hablando. Bye bye. Chicos, chao. Chao, chao.